Uno, dos. Maranata, familia. Feliz sábado. Y bienvenidos a nuestro... A ver, ¿dónde está? Me aparece la presentación. No me... Dale para atrás ahí, amor. Pon el clic en la presentación. Ahí. Ok. Muy bien. Bienvenidos a nuestra tercera semana juntos como grupo hispano. La lección de escuela sabática. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por la bendición, por la dirección, por el cuidado que has tenido con nosotros esta semana. Gracias porque podemos venir juntos nuevamente a disfrutar y deleitarnos del estudio de tu palabra y de este tema tan importante, de este tema tan impactante. Gracias, Padre, por dirigirnos y conducirnos en todas las cosas, y te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, como ya sabemos, el tema de este estudio es el pacto eterno. Amén. El pacto eterno. También se le puede entender la promesa del pacto eterno de Dios. También el evangelio eterno, ¿verdad? El evangelio eterno, el pacto eterno, las buenas nuevas. Entonces, si recuerdan la primera vez que estuve con ustedes, estuvimos hablando sobre el mapa del evangelio eterno. Yo creé este mapa para que lo he ido desarrollando durante los últimos 2 años para tratar de facilitar, para ayudar, tratar de agilizar, para tratar de mejorar la comprensión en cuanto a lo que es el evangelio, ¿verdad? Las 3 palabras más importantes de la Biblia, a mi entender, son la palabra evangelio, santuario y pacto, porque ahí está todo explicado en cuanto a el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, aquí le voy a compartir el mapa de lo que es el evangelio o el pacto eterno. Así que tenemos primero el evangelio eterno. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Significa qué? Buenas nuevas, ¿verdad? La palabra evangelio significa buenas nuevas. Ahora, ¿las buenas nuevas de qué? ¿Las buenas nuevas de qué? Es la pregunta. Bueno, noten aquí. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento del evangelio? Lo dice o lo explica en Romanos capítulo 1, versículos números 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo de qué. No me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es el evangelio? ¿El qué? El poder de Dios. Así que cuando nos preguntan qué es el evangelio, ¿qué decimos? ¿El evangelio es qué? El poder de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros pensamos, cuando pensamos en el evangelio eterno, pensamos en el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Recuerden que habíamos hablado que el mensaje de los 3 ángeles no es el evangelio eterno. El mensaje de los 3 ángeles es la última parte o la última fase del evangelio eterno, porque el evangelio eterno es ¿de cuándo? ¿Desde cuándo se empezó a predicar el evangelio eterno? Desde siempre, la palabra lo dice, eterno. ¿Están conmigo? Así que el evangelio eterno es el mensaje que se ha dado dando desde siempre. El mensaje de los 3 ángeles, entonces, es que es la parte final del evangelio eterno. El mensaje de los 3 ángeles es la parte escatológica o la última fase del evangelio. Recuerden que les había comentado en el tema anterior. Les dije, ¿cuándo fue que se comenzó a predicar el primer ángel de los 3 ángeles? ¿En qué año se empezó a predicar el primer ángel del mensaje de los 3 ángeles? En el 1840. ¿Están conmigo? Aproximadamente en el 1840. Así que el primer ángel, por fecha, si empezamos en el 1840, entonces nos indica que no es el evangelio eterno. El evangelio eterno se ha estado predicando desde siempre. El mensaje de los 3 ángeles, yo sé que a veces es difícil cambiar el chip, ¿verdad? El paradigma. El mensaje de los 3 ángeles es la parte escatológica o la parte final o la última fase del evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Pues aquí dice que el evangelio es ¿qué? El evangelio es el poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo aquel en el que cree. Ahora la pregunta es, ¿en dónde está ese poder? ¿En qué reside ese poder del evangelio? Noten aquí, porque en el evangelio ¿qué se manifiesta? La justicia de Dios es revelada de fe y en fe, más está escrito, más el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el evangelio es el poder de Dios. ¿Y dónde reside ese poder? ¿Reside en dónde? En la justicia de Dios. ¿Están conmigo? Ahora le pregunto, la justicia de Dios, ¿cuándo se manifestó la justicia de Dios? ¿Solamente se manifestó en la vida de Cristo Jesús?
No. La justicia de Dios se está revelando ¿desde cuándo? Desde el mismo momento en que Adán y Eva cayeron. Desde ese mismo momento, ya Dios mostró su justicia, su bondad, su amor para la humanidad. ¿Están conmigo? Entonces, eso sí, con la vida de Cristo Jesús fue la manifestación más completa y más perfecta de la justicia de Dios. ¿Están conmigo? Y ese sí, en ese concepto, y lo más importante aquí también es resaltar que más el justo por la fe vivirá. En otras palabras, si la justicia de Dios se reveló, se manifestó de manera perfecta en la vida de Cristo Jesús, significa que esa misma vida de justicia se va a ¿qué? Se va a revelar en nosotros. Eso es increíble. La vida, la justicia de Cristo Jesús, dice la promesa, que esa misma vida se va a manifestar o reproducir en cada uno de nosotros. Ahora, el evangelio eterno o las buenas nuevas eternas. ¿De qué? ¿Las buenas nuevas de qué? Del plan de salvación. ¿Están conmigo? Esas son las buenas nuevas, de que hay un plan de salvación. Pregunta, ¿salvarnos de qué? Del pecado. ¿Cuántos están conmigo? Así que las buenas nuevas es que Dios ha establecido un plan de salvación para salvar a la humanidad ¿de qué? Del pecado, de la presencia del pecado, del poder del pecado y de la penalidad del pecado. ¿Recuerdan eso? Las tres promesas principales tienen que ver con la penalidad, la culpa del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Ahora, ¿cómo Dios va a resolver el problema del pecado por medio del plan de salvación? ¿Cuál es el método o qué es lo que Dios va a utilizar para salvar al ser humano del pecado? Entonces viene ¿qué? El pacto eterno con Cristo. Amén. Noten, ¿con quién es el pacto? Con Cristo. Algunas personas me hicieron preguntas porque yo sé que esto es difícil muchas veces porque se nos ha sembrado en la cabeza tantas veces que el pacto es con nosotros. No, el pacto es con Cristo. ¿Por qué razón el pacto es con Cristo? Noten aquí, Isaías 42, versículos 2 y 6. Aquí el Padre está hablando de su Hijo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué cosa? Mi espíritu. Ahora noten, él traerá justicia a las naciones. Yo el Señor te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano y te guardaré. ¿Y qué dice ahí? Y te pondré por pacto. El Padre está diciendo que ¿a quién va a poner por pacto? A su escogido, a su siervo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Ahora, ¿por qué el Padre lo escoge a él? ¿Por qué el Padre hace un pacto con Cristo y no con nosotros? Porque él iba a vivir de acuerdo a ¿qué? A la justicia. El Padre sabía, dice aquí, que el Hijo, el siervo, iba a ¿qué? A sostenerse solamente por el poder del Padre, por las promesas del Padre, por la fe en el poder del Padre. ¿Están conmigo? Y como el Padre sabía que el Hijo iba a vivir completamente por la fe, iba a sostenerse completamente, entonces el Padre ¿qué hace? Hace el pacto con Cristo. ¿Están conmigo? ¿Por qué no puede hacer el pacto con nosotros? Porque nosotros no podemos obedecer. No podemos vivir de acuerdo a la justicia de Dios, que son los principios de la ley que están escritos en el corazón de Adán y Eva, como habíamos visto en el tema anterior. Ahora, noten aquí, Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni qué cosa. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor. El Señor dice que tiene un pacto de paz. Este es el pacto eterno. ¿El pacto que tiene? La misericordia y la paz de Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Ese pacto con quién lo hizo? Noten aquí, Zacarías 6, 2 y 13. He aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo. ¿De quién está hablando? De Cristo. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor y él llevará la gloria. Y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. ¿Y qué dice? Y consejo de paz habrá entre ¿quién? ¿Quiénes son esos ambos? El Padre y el Hijo. El consejo, el pacto de paz, el pacto eterno, ¿es con quién? Entre el Padre y el Hijo. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ¿quieren ver cómo se manifiesta ese consejo, ese pacto de paz? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Están conmigo? ¿Están viendo el cuadro? El pacto eterno es entre el Padre y el Hijo. Ese pacto tiene misericordia, ese pacto tiene paz. Y ese pacto, noten, nosotros podemos ser, y esta es la clave, injertados en el pacto. ¿Por medio de qué? Por la fe
Y ese pacto, entonces, al nosotros ser injertados en el pacto, entonces tenemos la paz para con Dios. ¿Cuántos están conmigo? Noten aquí como lo dice el libro deseado de toda la gente. Ella lo dice clarito. Desde antes que fueran echados los simientes de la tierra, el Padre y el Hijo, ¿qué cosa? Se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuesen vencidos por Satanás. ¿El ser humano había sido creado? No, todavía no. Pero ya Dios había hecho un pacto con el Hijo, ¿sí o no? Sí, ahí está. Había unido sus manos, ese es el consejo de paz mencionado en Zacarías, había unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. ¿Quién es el garante de este pacto? ¿Sobre quién está establecido el pacto eterno, el pacto de paz? ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Dice que Él es la garantía. ¿Están conmigo? El pacto no puede ser con nosotros porque nosotros no podemos obedecer el pacto. El Padre hace el pacto con el Hijo porque Él sabe que está garantizado de que iba a cumplirse, de que iba a poder vivir de acuerdo a la justicia de Dios y que las promesas iban a cumplir en Él porque Él sabía, como leímos ya, que en Él se manifestará la justicia perfecta del Hijo. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Están conmigo? Y esa es la promesa. El pacto es en Cristo. Nosotros no somos los pactados. A nosotros se nos invita a entrar en el pacto. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de las obras de la ley o por medio de la fe? Por medio de la fe. ¿Cuántos están conmigo? Esto es sabroso. Yo no sé ustedes, pero esto yo me lo gozo. Para mí, esta es la esencia de lo que es la Biblia en cuanto a lo que Dios está haciendo con nosotros. Y si entendemos esto mal, se nos va a ir toda la torta. Y vamos a ver eso que ya mismo en cuanto a algunos puntos que hay que aclarar. Ahora, el pacto eterno, recuerden, está el evangelio eterno, las buenas nuevas. Es el plan de salvación, salvarnos del pecado. ¿Y es con quién? El pacto eterno es con Cristo. Usted y yo somos meramente injertados, invitados a entrar en ese pacto que el Padre hace con el Hijo. ¿Cuántos están conmigo? Ahora viene la parte número 4. Está cortado, ¿verdad? En la pantalla está cortado, ¿no? Ahora vienen ¿qué cosa? Las promesas y condiciones ¿de qué? Las promesas y condiciones del pacto. Vamos a empezar. ¿Cuáles son las promesas del pacto? Número 1, el perdón de pecados. Número 2, la victoria sobre el pecado. Y número 3, la erradicación y eliminación del pecado para siempre. La hermana ya te la dijo, amén. Gloria a Dios. Aleluya, digo yo. Recuerden, ¿y dónde vimos esas 3 promesas? En Génesis capítulo 3. El perdón de pecados, en que el cordero moriría en su lugar. ¿Están conmigo? Dios le dijo, ustedes se supone que murieran, pero el cordero muere en su lugar y ese cordero es el que trae ¿qué? Es el que trae el perdón de pecados. Ahora, la segunda promesa, ¿cuál es? La victoria sobre el pecado. ¿Cuál fue la promesa? En Génesis capítulo 3, ¿qué le dijo Dios? De la mujer saldrá ¿qué? Una simiente. Y esa simiente, Satanás, noten, le hago una pregunta. ¿Estaba Adán y Eva incluidos en lo que Dios le estaba diciendo a Satanás? No. Él no estaba hablando con ellos, él estaba hablando con Satanás. Y le dijo, por medio de esa simiente que saldrá de la mujer, ¿qué cosa? Tú vas a perder, tú vas a ser vencido. En otras palabras, lo que le está diciendo es que de esa mujer saldrá un ser humano. Y el ser humano, a pesar de su condición de haber caído, va a ser ¿qué? El ser humano ahora te va a vencer. En otras palabras, la promesa de que por medio vendría la simiente, el ser humano que iba a vencer. Es una promesa al pacto, al ser humano de toda la humanidad. ¿Recuerdan la semana pasada que habíamos visto? Que decía en Romanos capítulo 16, versículo 20, que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies ¿de quién? Vuestros pies. Cristo es la simiente. Y su victoria es nuestra victoria. Ay, 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 no me hagan calentarme aquí. Y la tercera era ¿qué? La erradicación y eliminación del pecado. Cielo nuevo y la tierra nueva. Dijo, el árbol de la vida está guardado. No le dijo que está eliminado, está guardado ¿hasta cuándo? Hasta que se resuelve el problema del pecado. Y entonces, ¿qué ocurre? Dios entonces restaura el árbol de la vida, que es una representación ¿de qué? De la vida eterna, de la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios está haciendo. ¿Están conmigo? Entonces vemos que las promesas son que el perdón de pecados, la victoria sobre el pecado y la erradicación del pecado. ¿Cuántos están conmigo? Ahora la pregunta es, y esta es la más importante, y aquí es donde hay un error grave en lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la condición
nuestra en el pecado. Primero déjame decir cuál es la condición del pacto. La condición del pacto. La condición del pacto es la obediencia perfecta a la ley de Dios. Pregunta, ¿nosotros podemos cumplir con esa condición? Es imposible. Romanos capítulo 8 dice que es imposible para la carne someterse a la ley de Dios. Hay enemistad. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se nos ha enseñado, y aquí es donde queremos empezar a cambiar el chip. Y yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil cambiar el chip. Escúcheme bien. La condición del pacto entre Dios y el Hijo es la obediencia perfecta. Pero Dios no exige la obediencia perfecta de nosotros, porque nosotros no podemos obedecer. ¿Están conmigo? Noten lo que puse aquí. ¿Cuál es nuestra condición? Vivir por fe en Cristo. La condición nuestra en el pacto es la fe, no es la obediencia. Se lo confirmo ya mismo. Por favor. Y esto yo quiero que lo grabemos. Si ustedes notan, estoy repasando lo que ya hemos hablado, porque es difícil cambiar el chip, es difícil cambiar la mentalidad. La obediencia no es la condición, obligación de Dios para nosotros en el pacto eterno. Eso no es verdad. La obediencia es la promesa de Dios para nosotros en el pacto eterno. Digan amén. Dios no espera la obediencia nuestra porque no podemos obedecer. Dios nos dice, acepta el pacto por fe y yo les voy a dar ¿qué? La promesa de que yo os haré que obedezcan mi pacto, que obedezcan mi ley, que vivan de acuerdo a mis principios, que vivan en armonía con mi ley. Ahora, yo dije esto en la primera clase y esto lo estamos grabando, de hecho, lo estamos posteando en YouTube. Y alguna gente me preguntaron, ¿por qué? No, porque la lección no dice eso. La lección dice que la obediencia es la condición humana. Pues, perdóname, pero la lección está mal. Con todo el respeto que se merece, ¿están conmigo? No hay un complot de verdad, es inconsciente, es inocentemente. Gloria a Dios por la lección en muchas cosas. Pero en este punto están equivocados. La obediencia no es la condición de Dios para nosotros. La obediencia es la promesa de Dios y se lo voy a comprobar ahora con Biblia y Espíritu de Profecía. ¿Están listos? Noten aquí. Hebreos 13, 20 y 21. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿por la sangre de qué? Aquí nos está hablando del pacto eterno. ¿Cuántos están conmigo? El pacto eterno está basado en qué? En la sangre del pastor y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo? Esa es la promesa, la ratificación de que el pacto se ha cumplido. ¿Cuántos están conmigo? Ahora noten lo que dice Pablo. ¿Para qué? Para que os haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Aquí dice que la sangre de Cristo, el pacto que Dios hizo con Cristo, es el que nos habilita, el que nos da el poder. ¿Para qué? Para hacer su voluntad en nosotros lo que es agradable. Nosotros no podemos hacer lo que es agradable a Dios. Dios tiene que producirlo en nosotros. ¿Están conmigo? Eso es lo que está diciendo aquí. El pacto eterno es para hacer que podamos vivir de acuerdo a la ley de Dios, que podamos vivir de acuerdo a los principios de Dios. Noten Filipenses 2:13, ustedes se lo saben. Porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer, ¿cómo? Por su buena voluntad. No solamente Dios produce el hacer, Dios produce ¿qué? Ni siquiera el querer está en nosotros. Dice que Dios iba a poner enemistad entre nosotros, entre la simiente de la simiente y entre Satanás. ¿Cómo lo pone? Poniendo a su Hijo en la cruz del Calvario. Viendo la justicia de Dios, viendo el amor de Dios. Eso cree en nosotros que, wow, Dios es bueno, Dios es justo. Y empieza a crear enemistad en contra del pecado, en contra de Satanás. ¿Están conmigo? Es ese amor de Dios que se manifiesta. Ese es el querer y luego ¿qué Dios hace? Entonces cuando queremos, ¿qué hace Dios? Produce el hacer. Dice, ustedes me quieren vivir de acuerdo a mi ley, ustedes quieren honrarme, pues perfecto, ahora les voy a dar el poder. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Esa es la promesa. El promesa es que el Espíritu Santo iba a escribir la ley en la mente y el corazón. ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía con la ley de Dios nuevamente, el cual estábamos incapacitados, no teníamos la preparación, no podemos, ¿por qué? Por culpa de nuestra naturaleza caída. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Noten aquí, Gálatas 2:20. Sí.
Falso. Amén, hermana. Ahí lo agarraste. Sí, claro que sí. Déjame tocar el punto de ella. Exactamente. Y esa misma oración lo subrayé. La obediencia no, es la fe. Usted lo está entendiendo perfectamente. Por eso lo estoy repitiendo, porque a veces cuesta, ¿verdad? Porque se nos ha indagado esto. Y le voy a decir la verdad, no es que yo sea un santo ni que yo sé más que nadie. Yo enseñaba esto por 5 años. Es en los últimos 2 años que yo estoy comprendiendo, empezando a entender este asunto, y se lo voy a mostrar. Pregunta, mi hermano. Iba a preguntar si la obediencia viene por la fe, ¿verdad? Claro. Pero teniendo fe, entonces es que podemos obedecer. Es imposible sin fe obedecer, porque por medio de la fe, Dios entonces nos da la capacidad, el poder para poder obedecer. El problema con la lección es que está diciendo que la obediencia es la condición para nosotros estar en el pacto. Y si no obedecemos, somos sacados e invalidamos el pacto. Vamos a ver cuando hablemos del pacto en el Sinaí, que ahí es donde viene mucha confusión. Vamos a ver que ahí es donde viene el asunto, donde Dios nunca les pidió obediencia. Y lo vamos a ver en esta lección. Dios nunca pide obediencia porque Dios sabe que no podemos obedecer. Dios pide fe. Y por medio de la fe somos partícipes entonces de la naturaleza divina, el poder del Espíritu Santo. Y se lo voy a mostrar con otra cita ahora. Hermana, sí. Exactamente. Usted puede obedecer sin fe. Usted puede hacer buenas obras. Y lo está haciendo porque para que la gente me mire, para que yo me sienta bien, para apaciguar mi conciencia, pero no es por fe. Entonces es pecado. Porque lo está haciendo por el motivo y la intención equivocada. ¿Están conmigo? Primero Dios tiene que cambiar nuestras intenciones, nuestros motivos, nuestros pensamientos, y entonces los actos cambian. Y ese es el proceso. Vamos a ver, miren esta cita. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el nuevo pacto, familia. Este es el pacto eterno. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Están conmigo? Lo que vivimos, lo que se produce en nosotros es que es el producto de nuestra fe en el Señor. Ahora, ¿será que el Espíritu de profecía lo confirma? Primero que nada, hay que repetirlo para que se pueda quedar sellado. La obediencia no es la condición, obligación de Dios para nosotros en el pacto eterno. La obediencia es ¿qué? La promesa. Dígalo. La obediencia es ¿qué? Es la promesa de Dios para con nosotros en el pacto eterno. Ahora se lo voy a mostrar. Bíblicamente le puedo dar una larga lista de versículos. Tengo más de 50 versículos que confirman que Dios es el que hace la obra en nosotros. Ahora vamos a ver si el Espíritu de profecía lo confirma. Patriarcas y Profetas, capítulo 32, la ley y los 2 pactos. Léase este capítulo, especialmente cuando nos toque hablar sobre el Sinaí y el pacto. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se le dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la simiente en la cabeza. Escuche bien esto. Este pacto puso al alcance de todos los hombres y mujeres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para obedecer en el futuro mediante la fe en Cristo. ¿Están conmigo? Noten que la obediencia es la promesa de Dios en el pacto. También les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Pregunta, ¿están las 3 promesas que les mencioné? El perdón de pecados, número 1. La victoria sobre el pecado, que es obedecer la ley de Dios, número 2. Y número 3, la vida eterna, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y se pensaban que yo me estaba inventando estas cosas. Ahora noten aquí, porque vamos a hablar de Abraham ya mismo. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Pregunta, ¿Abraham entendió esto? A principio no. A principio no lo entendió. Abraham tuvo que ¿qué? Aprender a vivir por fe. Porque Abraham, ¿qué estaba tratando de hacer? Obedecer el pacto por sus propios méritos. Y no le funcionó. Y Dios lo permitió, pero aprendió Abraham que la ayuda de la gracia de Dios en obedecer viene por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, noten esto. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Cuando Cristo lo ratificó fue llamado el pacto nuevo. Eso vamos a hablar cuando hablemos del Sinaí. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre
¿A la qué? A la armonía con la voluntad de Dios. ¿Y cómo se restituye la armonía de la voluntad de Dios con el ser humano caído? Colocándolo en situación ¿de qué? De poder obedecer la ley de Dios. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿es la obediencia la condición, el requerimiento del pacto? No, es la promesa del pacto. Es para que podamos obedecer, para que podamos estar en armonía con Dios nuevamente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo sé que quizás es difícil porque tenemos el chip. Esos paradigmas hay que cambiarlos porque la Biblia y el estilo de profecía lo confirman. Otra cita. El nuevo pacto se estableció con mejores promesas, no basado en las obras de la ley. Las promesas del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón. Primero tiene un cambio interno. Y ponerlo en armonía ¿con qué? Con los principios de la ley de Dios. Ese cambio de corazón, ese corazón regenerado, ese corazón donde el Espíritu Santo escribe la ley en la mente y el corazón, es lo que nos habilita o nos capacita para poder vivir en armonía con la ley de Dios y obedecerlo. ¿Cuántos están conmigo? Noten aquí. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquí está el nuevo pacto que dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pregunta, ¿quién escribe? ¿Quién obra? ¿Quién está haciendo las obras aquí? Es Dios. Dios es el que está dando. Dios es el que está haciendo. Dios es el que está manifestándose. Y de una manera increíble. ¿Nuestra parte qué es? ¿Cuál es nuestra parte? Decir, acepto, Señor. Me someto a tu voluntad. Noten aquí. Este es otro espectacular. Este es del camino a Cristo. Cuando es implantado el principio del amor en el corazón, dando al hombre y a la mujer, dado al hombre, es renovado conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y qué dice? Se cumple en él la promesa del nuevo pacto. ¿Ustedes pueden ver la pantalla bien? ¿Sí? Ok. Pondré mis leyes en su corazón y también en sus mentes las escribiré. Este es el nuevo pacto. Noten, si la ley está escrita en el corazón, no modelará la vida, no moldeará la vida, perdón. La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor. ¿Qué es la obediencia según esta cita? El servicio y la lealtad de amor. Es la verdadera prueba del discipulado. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo. ¿Y qué? Y lo capacita para obedecer. ¿Cuántos están conmigo? Eso es lo que está diciendo. Y le puedo dar muchas más citas. Todo esto confirma lo mismo. ¿Cuál es el principio? La obediencia no es la condición, obligación de Dios para nosotros en el pacto eterno. La obediencia es la promesa de Dios. Cuando dice, si aceptan mi pacto, entonces ¿qué? Yo los injerto en el pacto que hice con mi hijo. Y entonces ¿qué? Les voy a dar el poder para que puedan vivir de acuerdo a mi ley, de acuerdo a mi voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la razón, y vamos a hablar claro. Esta es la razón porque hay tanto legalismo entre nosotros. Esta es la razón por la que existe tanto legalismo. ¿Por qué? Porque obedece, 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 obedece. Yo tengo que cumplir con los requerimientos de Dios. Usted no puede cumplir con los requerimientos de Dios. Y Dios sabe que no puedes. ¿Qué dice Dios? Cree en mí, entrégate a mí, sométete a mí y yo te voy a dar el poder para que puedas entonces vivir de acuerdo a mi ley. Para que puedas vivir en armonía conmigo. ¿Cuántos están conmigo? Esto es hermoso. Yo no sé si ustedes lo ven hermoso, pero yo lo veo hermoso. Cuando yo entendí esto, yo fui liberado. ¿De qué? ¿De qué? Ay. No, Dios sabe que no, familia. Y repito, la lección, gloria a Dios por la lección, gloria a Dios por el tema, pero hay unos puntos que hay que resolver. El problema en parte de la lección es que une ambas cosas. Te dice que es por fe, pero luego te dice que tienes que obedecer. Entonces te confunde, pero ya ustedes, como ya llevamos 3 semanas aquí, ya ustedes, yo creo que ya, y usted se dio cuenta, ¿verdad? Con la oración. La obediencia, no, es la fe el asunto aquí. El pacto decía también una cosa que yo creo que fue la semana pasada, que si el ser humano no obedece, el pacto se invalida. Posible. Le hago una pregunta. ¿Abraham vivió por fe? Después, pero al principio, ¿le creyó a Dios? No, porque trató de resolver el asunto por su propio mérito. Pregunta, cuando Adán cometió el error con Agar, por no confiar en las promesas de Dios, pregunta, ¿fue invalidado el pacto? No, claro que no. ¿Por qué? Porque el pacto no tiene que ver con Abraham. El pacto tiene que ver con la simiente de Abraham, que es ¿quién?
Cristo. ¿Están conmigo? Por eso el ser humano puede caer, puede errar y Dios dice, tranquilo, aquí está el garante del pacto, Cristo Jesús. Usted puede ser ¿qué? Puedes venir, no tienes que tener temor. Yo te estoy ayudando. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir por fe. Ese es el problema, no a vivir por obras o por obediencia. Y ese es el problema en el libro de Romanos y ese es el problema en el libro de Gálatas, en el cual están tratando de resolver el problema continuamente. ¿Cuántos están conmigo? ¿No los ha perdido? Gloria, ¿no se quieren ir todavía? Gloria a Dios. Esto es liberador. Esto liberta al ser humano. Y eso después vamos a ir estudiándolo más profundamente. Vamos a entrar al libro de Romanos y el libro de Gálatas y vamos a ver exactamente. Ahora, aquí está el mapa del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio eterno, las buenas nuevas, el plan de salvación, salvarnos del pecado. ¿Cómo lo hace? En un pacto eterno ¿con quién? Con nosotros. ¿Con nosotros? No, con Cristo. Las promesas y las condiciones del pacto eterno, las promesas son el perdón del pecado, la victoria sobre el pecado y la erradicación del pecado. Amén. ¿Y cuál es la condición para nosotros, el ser humano caído? Vivir por fe. Creerlo y someternos a Él. Esa es nuestra condición. ¿Y qué dice Dios? Y yo produciré en ustedes el querer como el hacer por mi buena voluntad. ¿Están conmigo? Si les interesan todas estas citas y todas estas notas, al final les voy a decir cómo podemos obtenerlas. Ahora, noten aquí. ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe es una entrega completa de la voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz, o sea, en las buenas y en las malas. Es que caminar por fe y no por vista. Es confiar en Dios sin vacilación y es descansar en su amor. Noten las palabras que subrayé. Entrega completa, vivir, someterse, confiar, caminar por fe, confiar y descansar. ¿Cuál es el problema nuestro? Que lo hacemos a ciertos niveles o en ciertas situaciones. Tenemos que aprender a hacerlo consistentemente, constantemente, diariamente. Y eso es la vida de Cristo Jesús. La vida de Cristo Jesús nos está mostrando Dios cómo se vive en el nuevo pacto. ¿Están conmigo? Ese va a ser mi primer sermón el 8 de marzo. Vamos a tener el primer culto aquí. Perdón, el 8 de mayo. Vamos a tener nuestro primer culto aquí, porque ese va a ser el primer sábado que no va a predicar Doc. Y entonces le había comentado que cuando Doc predica, yo le voy a traducir. De hecho, yo creo que ya los aparatitos están listos. Yo creo que ya están listos. Y cuando él no predica, entonces vamos a tener un culto aquí y vamos a tener predicaciones. Amén. El primero va a ser el 8 de... Muy bien, están pendientes de la fecha, 8 de mayo. Y vamos a hablar un poquito más sobre esto. Voy a mostrarle cómo es que en la vida de Cristo Jesús nos está mostrando cómo se vive en el nuevo pacto. Es una cosa sabrosa, especial, deliciosa. Ahora noten, la última. Todo esto es explicado y detallado ¿en dónde? En el santuario. ¿Y ejecutado por medio de quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? El santuario explica todo. El santuario explica todo el plan de salvación y vamos a entrar cuando entremos más de lleno en cuanto al Sinaí, que va a ser creo que son 2 semanas, vamos a ver cómo es que el santuario y cuál es la razón por la cual Dios crea un santuario y vamos a ver unos puntos interesantes en cuanto a esto. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Recuerden, el pacto que Dios hace, el pacto bíblicamente no es un acuerdo, no es un negocio, no es una transacción. Bíblicamente el pacto es un testamento. Y el testamento, la parte del testamento es la persona que pone todo. ¿Y cuál es la parte que recibe? ¿Pone algo? No pone nada. Eso es lo que explica en Hebreos, vamos a ver más tarde. El testamento, usted no pone nada, usted hereda todo sin usted haber puesto un dedo. Ese es el testamento, ese es el pacto bíblicamente. Nosotros decimos, hay una transacción entre Dios y el hombre, y la parte del hombre y la parte de Dios. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Y por eso tenemos tanto enredo a veces en entender lo que Dios está tratando de explicar con nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, para terminar, nos habla de Abraham. Pregunta, ¿hizo Dios un pacto con Abraham? Vamos a ir a Génesis capítulo 15, me acompañan. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Ahora, entendiendo lo que les estoy diciendo, pregunta, ¿Dios hizo un pacto con Abraham?
Dios le dijo, yo quiero que tú entres en pacto conmigo. Estableceré el pacto contigo. ¿Cuál es la condición de Abraham para entrar en el pacto? La fe. Es la fe. Génesis capítulo 15. ¿Cuántos están ahí? ¿Están ahí? Noten lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es lo primero que Dios le hace? Le promete que Él es el que está a cargo de esto, ¿verdad? Dios es el primero. Los 10 mandamientos, ¿cómo empiezan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, así no empiezan. Yo soy el Señor tu Dios que los salvé y los saqué de servidumbre de Egipto. La gracia de Dios, el poder de Dios es lo primero que Dios dice. Y entonces, ¿qué dice Dios? Versículo 4. Luego vino la palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Cuántos años tenía Abraham aquí? 75 años tenía aquí. Y Dios le está diciendo, tú vas a tener un hijo. Y Abraham, ¿verdad? Por favor, un heredero. Versículo 5. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Le está prometiendo ¿qué? Un heredero y le está prometiendo descendencia. ¿Qué dijo Abraham? Versículo 6. No dijo nada. Y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Pregunta, ¿creyó Abraham esta promesa en este momento? Sí. Él lo creyó. Porque dice que fue contado por justicia. ¿Qué es ser contado por justicia? ¿Qué es ser justificado? Y aquí le traigo este versículo que quiero que lo analicemos a esta luz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante ¿quién? Cristo Jesús. Pregunta, ¿fue Abraham justificado en este momento? Sí, porque le creyó. ¿Cómo sabemos que le creyó? Dios le dijo, sal de Ur de los Caldeos. ¿Salió Abraham, sí o no? Alguna gente dice, pues si la obediencia es la promesa de Dios. ¿Quién salió de Abraham? ¿Abraham salió de Ur de los Caldeos o Dios se lo llevó? ¿Y quién se lo llevó? Génesis 15, vamos a verlo. Génesis 15, 7. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos para darle la heredad de esta tierra. ¿Quién sacó a quién de Ur de los Caldeos? Dios lo sacó. ¿Están conmigo? ¿Usted cree que Abraham se quería ir? No. ¿Usted cree que él tenía miedo? Sí. Dios lo sacó. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 4 cuando dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto? Porque el que se somete a Dios, el que se entrega a Dios, ¿qué hace Dios? Entonces Dios cumple su promesa y Dios lo sacó de Ur de los Caldeos. ¿Están conmigo? Porque si hubiera sido por Abraham, no se hubiera ido. Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Creerle a Dios y Dios lo sacó. Ok, perfecto. ¿Están conmigo? Ese es el punto. El punto es que nosotros decimos, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo confío en ti. Y Dios dice, ahora voy a producir. Y Dios le dio la fuerza. Dios le dio la fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para tomar la acción, para irse. En contra quizás de muchas cosas que estaba viendo Abraham. Pero Abraham, ¿qué hizo? Pues le creyó. Ahora la pregunta, ¿esa fe duró mucho? ¿Duró mucho esa fe? Vayan conmigo a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Dios le dijo a Abraham, ¿te voy a dar qué? Te voy a dar simiente. Ahora, Génesis capítulo 16. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Alguien sabe? 86 años tenía Abraham en Génesis capítulo 16. Si usted hace los cálculos ahí. Le hago una pregunta. ¿Cuántos años han pasado? 75 a 86. ¿Cuántos años han pasado? 11 años. Y todavía no hay hijo. Esa es la fe. ¿La fe está siendo probada, sí o no? Abraham hubiera pensado, Dios me lo prometió, ya en un añito, ya. Por ahí tiene que venir. Vamos, Saraí. 11 años han pasado. Ahora Abraham está más viejo. Sara está más vieja. Ahora incluso dicen, pero ya pasó tiempo. Y Dios, Abraham, entonces, ¿cómo a Abraham entonces le faltó fe? ¿Qué hace Abraham? La mujer le dice, ¿qué? Abraham, fíjate de esto. ¿No fue exactamente lo que pasó en el jardín del Edén con Eva? Abraham, no. Así vamos. Dios está esperando por tu parte. Esas son las obras de la ley. Dios está esperando que tú pongas tu parte, Abraham. Tienes que hacer lo tuyo. Abraham, ¿qué es lo que tenía que hacer? Creer. Pero su fe faltó. Flaqueó la fe. ¿Y qué ocurrió?
tomó a Agar y le nació ¿quién? Le nació Ismael. ¿Están conmigo? ¿Faltó fe? Sí. Pero sin embargo Dios lo llamó justo en el versículo 15, porque en ese momento la fe de Abraham era: yo confío en Dios. Pero después de 10 años, 11 años esperando el pacto, ¿qué pasó? Le flaqueó la fe. ¿Eso no nos pasa a nosotros? Pregunta: ¿Dios nos saca o nos quita del pacto por eso? No, porque el pacto no es con nosotros, el pacto es con Cristo. Entonces Dios, sabiendo que esto iba a pasar, Dios está probando la fe de Abraham. ¿Y qué hace Abraham? ¿Tomó a quién? Tomó a Agar. ¿Quieren ver cómo está explicado? Vayan conmigo a Gálatas capítulo 4. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 4. Quiero que vean, porque miren, esto es crucial. Si logramos entender esto, cuando entremos en el asunto del Sinaí, esto se pone como un bizcochito de lindo. Como un pastel, quizás mejor para ustedes. Gálatas capítulo 4. ¿Cuántos están ahí? Gálatas 4. ¿Están listos? Versículo 21. Noten lo que dice aquí. Decidme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ahora está haciendo una diferencia entre lo que es vivir por fe y lo que es vivir por obras. Dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno con la esclava y la otra ¿con quién? Con la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Pero ven acá, ¿Isaac no nació según la carne? Bueno, carne humana, pero aquí cuando dice carne, ¿a qué se está refiriendo? A la dependencia y a la fe en las obras nuestras. Dice: pero el que de la esclava nació según la carne, más el de la libre, ¿por la qué? Por la promesa de Dios. Noten esto, lo cual es una alegoría. Pues estas 2 mujeres son ¿qué? Los 2 pactos. Le hago una pregunta: ¿el viejo el pacto y el nuevo pacto empezó con Cristo? No. Ya el establecimiento, lo que es el viejo pacto y el nuevo pacto, empezó desde antes, desde el mismo comienzo. Vamos a ver más adelante que el nuevo pacto es simplemente el pacto eterno, simplemente se le da un nombre diferente. Pero vamos a ver que es lo mismo. Aquí establece que esta historia de Abraham nos enseña cuál es el nuevo pacto y cuál es el viejo pacto. ¿Están conmigo? Noten la explicación. Estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es Agar. ¿Qué es qué? Es la obediencia por obras. Es uno tratando por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, tratar de ¿qué? De cumplir con la voluntad de Dios. Noten, versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pero está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pregunta: el que vive por obras, el que depende de las obras de la carne, ¿está libre o es esclavo? Es esclavo. Ahora, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, esa es ¿qué? Esa es libre. Versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces es el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según ¿qué? El espíritu, así también ahora. Le hago una pregunta: ¿Isaac no nació de Abraham y de Sara? ¿Y por qué dice que nació del espíritu? Porque nació en el nuevo nacimiento. ¿Están conmigo? Adán, Seth, Abel, Noé, Abraham, todos entendían lo que es el pacto eterno, el nuevo pacto. Están entregándose y están naciendo en el espíritu. No están dependiendo de las obras de la carne. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esto está increíble y podríamos seguir en cuanto a este asunto, pero ahí se lo quería mostrar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué le dice Dios en Génesis capítulo 16? Regresemos a Génesis. Ahora, tienen el hijo. ¿Y qué ocurre con el hijo? Dios le dice: Abraham, ese no es el hijo. Abraham pensando: Señor, mira, mira, aquí está el cumplimiento del pacto. No, ese no es. Pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Abraham no. ¿Por qué no aceptó a Ismael? Porque Ismael era obras de la ley. Ismael era obras de la carne, no la fe en Dios. ¿Y qué le dice Dios? Ahora, ¿qué le dice? Le da una señal. ¿Cuál es la señal? La circuncisión. ¿Usted no se ha preguntado por qué la circuncisión en esa parte específicamente? Pénsalo. ¿Por qué en esa parte? Porque Abraham trató por sus propias obras ¿de qué? De cumplir la promesa de Dios, de cumplir el pacto. Y Dios le dijo: no, Abraham, ahora te vas a circuncidar
¿Y cuál es la circuncisión? Una señal del pacto. Cada vez, escúcheme bien porque esto es interesantísimo, cada vez que Abraham se bañaba, cada vez que Abraham se cambiaba de ropa y cada vez que Abraham iba a tener intimidad con Sara, ¿de qué se estaba acordando? De que Dios es fiel a su pacto. Deja de confiar en ti. Deja de confiar en ti. Esto fue a los 86 años, fue lo de Génesis 15. Ya en el 17, cuando nace Isaac, ya tiene ¿cuánto? 13 años después. Todavía no se había cumplido. Le hago una pregunta. ¿Estaba Abraham consciente de que Dios es el que iba a cumplir la promesa? ¿Sí? Tenía un recordatorio diario de las promesas de Dios. Dios le dijo, Abraham, ese es el pacto para que te acuerdes. Deja de estar haciendo las cosas por tus propias obras y depende de mí. ¿Cuántos dicen amén? Esto es el asunto, familia. Noten que la renovación del pacto, que es la circuncisión, como señal o sello del pacto, fue cortar la parte de la carne como indicativo de que no debía poner su confianza en su propia carne, en sus propias obras, sino que debía esperar la promesa, la justicia y la herencia que venía solamente por medio del Espíritu de Dios y la simiente prometida. Cuando Dios le dice, con tu simiente, ¿a quién le está hablando? A Cristo. Está señalando a Cristo en todo el tiempo. Eso es lo que está tratando de entender. ¿Están conmigo? Noten Génesis 17. Génesis 17. Génesis 17, versículo número 10. Este es mi pacto que guardes entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidada todo varón entre nosotros. Ahora, ¿por qué? El versículo 11. Circuncidaos pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Circuncidar ¿qué? ¿Circuncidar qué? La carne. Es una representación de qué? Circuncidar la carne, circuncidar el corazón, es un corazón que aprendió a no vivir por obras, sino aprender a vivir por fe. Eso es lo que Dios le estaba mostrando a Abraham. Pregunta, ¿Abraham aprendió o no aprendió? Sí. Lo vamos a ver cuando va a sacrificar a Isaac. ¿Aprendió Abraham a vivir por fe? Perfectamente, había aprendido la lección. ¿Están conmigo? La circuncisión fue la manera en que Dios quería recordarle a Abraham a que no viva por sus obras, que viva por la fe, a confiar en la fe de Dios. Y el resultado es que Abraham pasó del viejo pacto. Eso es básicamente lo que pasa con Abraham. Él vive por el viejo pacto, porque él trata de resolver el problema de la herencia, de tener un heredero. ¿Y qué le dice Dios? No, es por medio de la fe. Y Abraham pasó del viejo pacto ¿a qué? Al nuevo pacto. Así hacemos nosotros. ¿Te lo sabía? Todos nosotros nos ocurre lo mismo. Tenemos que aprender a que a los golpes, a los cocotazos, aprender a depender de Dios. A saber que Dios es el que cumple las promesas. Nuestra parte solamente es ¿qué? Es someternos. Es entregarnos y creer en sus promesas y vivir por la fe. ¿Cuántos están conmigo? Y eso es básicamente lo que estaba ahí. Dios no aceptó a Ismael porque el plan de salvación no era por medio de las obras humanas. El plan de salvación era por medio de ¿qué? Por medio de las promesas de Dios y la fe en su simiente. Así que siempre que miremos las promesas de Abraham, siempre entendemos que era por la fe. Y le digo esto para ir terminando. Si leemos detenidamente Génesis capítulo 12, 13, 15 y 17, la historia de Abraham, usted verá con toda claridad que Dios nunca le pide a Abraham algo a cambio de la promesa. Dios no le pide nada. No hay ninguna condición. Dios no estaba intentando llegar a un acuerdo con Abraham ni hacer una transacción mutua con Abraham. Todo lo que requirió de Abraham era que ¿qué? Que creyera, que confiara, que tuviera fe en Dios. Y Dios, ¿qué dice? Dios promete producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Es lindo o no es lindo esto? Es precioso. Yo sé que quizás ustedes tienen un revoltillo o un sancocho en la cabeza, como sea que le digan, porque es difícil cambiar el paradigma, los chips. Pero recuerden, familia, y esto es clave para entender esto, la obediencia no es la condición, obligación de Dios para con nosotros en el pacto eterno. La obediencia es ¿qué? Dígalo. ¿La obediencia es qué? La promesa de Dios para nosotros en el pacto eterno. ¿Cuántos están conmigo? Esto es lindo, esto es precioso. Y termino con esta cita del deseado de toda la gente.
Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines. Amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Este es el corazón nuevo, renovado, escrito la ley en la mente y el corazón. Dice, la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Y cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, y nuestra vida será una vida de continua obediencia, si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odiosos. Ese es el corazón de Cristo. Y ese es lo que Dios tiene que hacer en nuestro corazón. ¿Están conmigo? Pero esto no es producto del esfuerzo humano. Esto es producto del poder de la fe en Cristo Jesús. Dios promete que esto es lo que va a hacer con nosotros. Nuestra parte es ¿qué? Es creerle y caminar por fe. ¿Están conmigo? Si usted quiere las citas y muchas más, hay varios estudios que yo puedo compartir con ustedes sobre este tema de los pactos, que va a ser crucial durante estas lecciones. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía estamos en el viejo pensamiento. Aunque decimos que estamos en el nuevo pacto, verdaderamente en el pensamiento estamos en el viejo pacto en muchas cosas. Aquí el Señor quiere renovarnos, amén. Quiere mostrarnos ese pacto. Así que si usted quiere más información, hay varios estudios, hay varias cosas que puedo compartir con ustedes. Me pueden escribir a mi correo electrónico, o me pueden dar el correo electrónico en un papel a mí o a mi esposa que está ahí, y yo le hago llegar toda esta información. Y otra cosa que le quiero dar a ustedes que están aquí, les tengo una sorpresa por haber venido. Amén. Viviendo por fe. Jones y Wagner. Yo estoy leyendo este libro. Mi esposa lo está leyendo. Le voy a dar una copia a cada familia que está aquí representada. Porque este libro nos explica, nos enseña los detalles de cómo se vive por fe. Amén. Así que cada familia, porque no hay suficientes libros para todos, pero cada hogar va a recibir una copia y vamos a ir leyendo y vamos a ir también discutiendo y hablando sobre este mismo libro juntos. ¿Están conmigo? Así que ese es el plan, esa es la idea de ¿qué? De lo que queremos hacer aquí, familia. Bienvenidos y gracias por venir a nuestro grupo hispano de aquí de la iglesia de Granite Bay Hilltop Seventh Day Adventist Church. Amén. ¿Cuántos quieren vivir por la fe de Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren decir, yo quiero la fe de Jesucristo? Yo quiero vivir por la fe. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el regalo y la preciosa oportunidad de venir juntos a estudiar tu palabra. Padre, sabemos que hay algunas cosas que a veces se nos han enseñado que a veces no están mal. Y sabemos que no es con mala intención, no es malicioso, es gente sincera que simplemente seguimos repitiendo lo que se nos ha enseñado, que otros nos han dicho, pero tu palabra y gracias por tu espíritu de profecía también nos muestran claramente la verdad. Gracias, Padre, porque la esencia de lo que queríamos hablar hoy era que la obediencia no es la condición para entrar en el pacto. La obediencia es la promesa cuando entramos en el pacto en Cristo Jesús. Y eso se cumple por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por dirigirnos y llevarnos con tu cuidado y tu protección. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.